El Señor les bendiga. Como cada semana, siempre al comenzar, nos dirigimos a nuestros hermanos que están en las sedes de la Avenida San Luis. Que el Señor les bendiga a ustedes también, lo mismo que a los que están en la sede de la Avenida Los Cóndores y aún los que están en Piura Norte. Deseamos de todo corazón que el Señor bendiga su palabra y bendiga aún donde quiera que se pueda entender, escuchar este mensaje a través de Internet. Estamos hoy día terminando nuestra serie que hemos llamado Cómo criar a nuestros hijos, ¿verdad? Y como es nuestra costumbre, también en unos minutos vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Pero había quedado un tema prometido para ustedes, un tema que en verdad pone de vuelta y media a cualquier cristiano en cualquier punto de su vida. Se llama amor constructivo. Es un amor que mueve al mundo realmente. Y en este tema mueve, y podríamos decir, es el motor de la crianza de mis hijos y de los tuyos. Por eso venimos hoy a darle gracias al Señor. Tú sabes que la Santa Cena tiene ese sesgo, ese significado, ¿no es cierto? Es una acción de gracias. Venimos a darle las gracias al Señor por los mensajes recibidos en estas semanas sobre la crianza de nuestros hijos, anunciándoles que a partir de la próxima semana vamos a comenzar un desafío muy grande, porque vamos a aplicar ahora una mirada familiar hacia afuera, hacia el mundo, como familia. Y es la primera vez que vamos a hacer esto a lo largo de 6 semanas. Entonces vamos a hablar de cuál es la misión de nosotros dentro de nuestra familia, pero mirando hacia afuera. Y esperamos que todos podamos captar que los desafíos son inmensos para cada uno de nosotros. Pues bien, porque nuestro lema es hasta lo último de la tierra, ¿verdad? En la crianza de nuestros hijos podemos decir que empleamos el amor, pero nuestra crianza puede usar 3 categorías, podemos decirle, de amor. Y esto a manera de introducción simplemente, hay padres que usan el amor condicional para con sus hijos. Básicamente significa lo siguiente: si haces o no haces. Si haces bien, tienes premio; si haces mal, tienes castigo. Por eso se llama amor condicional. Y muchos padres crían así a sus hijos, a veces por herencia, porque así los criaron a ellos, a veces porque les cautivó un libro, o a veces porque no tienen otra forma de criar a sus hijos. Pero no es la manera mejor. El otro tipo de amor es el amor incondicional, que es otro extremo. En el amor incondicional yo le proveo a mi hijo todo lo que necesita, no importa lo que haga, porque es un amor incondicional. Es otro extremo. Hoy día vamos a mostrarte un camino más excelente. Le llamamos el amor constructivo. Amor constructivo. Y te suplico, de verdad, a nivel de ruego, que tengas tu Biblia abierta. ¿Has traído tu Biblia hoy? ¿La puedo ver? ¿Puedo ver tu Biblia? ¿De verdad? ¿Estás dispuesto a trabajar la Biblia conmigo? Pues bien, el amor constructivo acciona de 3 formas frente a la condición del corazón. ¿Por qué pongo esa premisa? Porque hemos dicho a lo largo de todas estas semanas que no vale criar a los hijos simplemente buscando cambio de conducta, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Están aquí? Hemos dicho que si tú solamente buscas el cambio de conducta en tu hijo, entonces tu hijo va a quedar inerme frente a las acechanzas del adversario,
y va a ser justo, pero por fuera, nada más. Va a ser formalmente sano. Tú tienes que trabajar el corazón de tu hijo. Lo hemos dicho a lo largo de 4 semanas. ¿Amén? Yo quiero que me digas amén, hermano, porque te veo un poco distraído. ¿Verdad que sí? Hemos dicho, tenemos que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. ¿Amén? Esto tiene que quedar bien claro. Entonces, por eso la premisa de hoy es: el amor constructivo acciona de 3 formas frente a la condición del corazón de mi hijo. En primer lugar, necesitamos accionar como padres. Y podemos decir en primer lugar que el amor constructivo define una vieja condición del corazón de mi hijo y de mi propio corazón también. Si nos fijamos en las características del verdadero amor que construye vidas y comparamos con lo que viven millones y millones de padres en el mundo entero, hallaremos que los adjetivos que la Biblia presenta para describir el verdadero amor pueden ser distorsionados. Tú sabes que en 1 Corintios, el capítulo 13, se le llama el capítulo del amor, ¿verdad? Ahí se describe lo que es el verdadero amor, ese amor que construye vidas, ¿no? Leamos del verso 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí hay por lo menos 5 adjetivos que tiene este amor verdadero. El primero es paciente. El amor verdadero es paciente. El amor que construye es paciente. Pero muchos padres entienden la paciencia como una forma de soportar, una forma de aguantar, de disimular las flaquezas de la persona que amamos, en este caso nuestros hijos. Cuando hablamos de bondadoso, pensamos en suavizar el camino del amado, siendo amable, siendo sobre todo indulgente, como mencionamos hace un par de semanas. Dice que el amor debe ser sufrido, pero a veces pensamos que tener un amor sufrido es aguantar las travesuras, irresponsabilidades, egoísmos, aún padecer los ataques que nos da ese niño. Cuando hablamos de crédulo, estamos hablando de ceguera espiritual, lealtad a todo costo. Es decir, porque es la persona que yo amo, es mi hijito, entonces yo soy crédulo con él. Todo el mundo me dice que anda mal mi hijo, pero yo no lo veo así. Le echo la culpa hasta al policía de la esquina, pero todos tienen la culpa, menos mi hijo, porque soy crédulo. Y aún esperanzado, ese padre o esa madre que aguarda frente a los problemas o se reprime, se fía, siempre supone lo mejor de su hijo, etcétera, etcétera. Son distorsiones del verdadero amor. Y estoy seguro que más de uno está cayendo en esto, alguna forma de distorsión del verdadero amor. Cuando uno medita en esto, surge la pregunta: ¿es posible conciliar estas distorsiones con el carácter y la obra de Dios? ¿Es posible? Sabes, hermanos, Dios tiene que transformarnos a nosotros primeramente como padres para llegar a ser eficaces. Si tú no logras ser transformado en tu carácter por el Señor, entonces de ninguna manera vas a poder guiar a tu hijo. Como hemos dicho en las otras semanas, será como lo que dijo el Señor: un ciego que guía a otro ciego, y ambos caerán ¿dónde? En el mismo hoyo. Hay una radiografía espiritual que plantea el profeta Jeremías en el capítulo 17, cuando dice:
engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor responde, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí Jeremías nos está diciendo que Dios hace 3 operaciones en nosotros. En primer lugar, escudriña mi mente. Él tiene poder para escudriñar tu mente, escarbar, examinar tu mente. Apunta a lo racional. Es importante, mira cómo se puede ver este mandato de Jeremías. Dios está demandando de nosotros quitar todo obstáculo que se oponga a alcanzar la verdad. Sea lógica humana o alguna perspectiva distorsionada, todo eso tiene que ser enfrentado en la búsqueda de la verdad. Y por eso dice el profeta que Dios escudriña nuestra mente. En segundo lugar, dice examina el corazón y se refiere al ámbito emocional nuestro. Allí el Señor plantea que tenemos que aprender a derrotar toda actitud negativa. Tenemos que luchar contra emociones dañadas quizás por muchos años. Quizás te dañaron tus emociones cuando eras un niño, cuando eras un estudiante, quizás fue tu padre, tu madre, algún compañero de clase, un profesor abusivo, cualquier cosa, pero tus emociones quedaron dañadas y tú necesitas alcanzar paz y perdón, necesitas derrotar esas actitudes negativas y por eso el Señor examina el corazón, es decir, lo emocional. Y en tercer lugar, dice este versículo 10 de Jeremías 17, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, retribución, retribuye las obras de nuestro corazón. Es decir, las obras, las actitudes dependen de la voluntad. Esto habla del ámbito de lo volitivo. Es un desafío para realizar nuestros actos con otra actitud del corazón. Ahora, si te das cuenta, estas 3 cosas que Jeremías predica nos lleva a esta conclusión. Esas 3 cosas integran el alma. Y quizás los psicólogos van a llamarlo a esto la personalidad. Mi ser racional, mi ser emocional y mi ser volitivo. Las 3 áreas, los psicólogos dicen, eso es la personalidad del individuo. La Biblia le llama alma a eso, ¿no? Y todo lo que conforma el alma aquí está bajo escrutinio divino. Es decir, Dios está permanentemente fijándose en mi ser racional, en mi ser emocional y en mi ser volitivo. ¿Se entiende esto, hermanos? Estamos bajo escrutinio de Dios permanentemente. Y es aquí, es a través de aquí que nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Puede imitarme, puede imitar mi hijo, mi forma de enfocar la vida, porque él ha aprendido de mí que soy un padre amoroso, justo, un padre que obedezco al Espíritu Santo, un padre que me apego a la voluntad de Dios? ¿Podríamos atrevernos a decirle a nuestros hijos, imítame? Este es el primer gran desafío, porque el amor constructivo define una vieja condición de nuestro corazón. Recuerda que en Jeremías se nos ha dicho, antes en el mismo capítulo 17, se nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿y qué más? ¿Te acuerdas? Y perverso. Eso es lo que dice Jeremías 17, de tu corazón y del mío. Ese apenas te descuidas, el corazón te engaña. Tú puedes tener 30 años en la fe, te descuidas y tu corazón te va a engañar. Y te va a parecer que estás haciendo bien las cosas y no las estás haciendo hasta que te estrellas por ahí.
Y entonces con lágrimas en los ojos vas y le pides perdón al Señor. ¿Verdad que sí? Sucede. Pero el amor constructivo define entonces una vieja condición del corazón. En segundo lugar, el amor constructivo diseña una nueva condición del corazón. Y sigamos siendo guiados por la palabra, porque la palabra, escúchame bien, nos muestra 3 bases bíblicas que nos permiten tomar decisiones sin dudar que estamos dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Estas 3 bases bíblicas, hermano, tienes que anotarlas, porque las 3 actúan juntas y las 3 actúan, no, ninguna actúa de manera aislada. Cuando estas 3 bases actúan juntas, entonces tú puedes estar absolutamente seguro que puedes tomar una decisión y que esa decisión está dentro de la voluntad de Dios. Perfecto. Entonces, la primera la vamos a estudiar con una pregunta. Tengo un hecho por hacer, tengo un desafío planteado delante de mi vida. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿estoy dirigido hacia lo correcto? Esa es la palabra clave. Corrección. Implica que alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Implica, hermano, que la ley de Dios siempre me manda escoger lo correcto. ¿Por qué? Porque su justicia se basa en su santidad. Mira, por favor, ahora necesito que abras tu Biblia en el Salmo 19. El Salmo 19 es sumamente esclarecedor, porque no tenemos tiempo realmente, siempre somos esclavos del tiempo. Pero si tú lees los 6 primeros versículos del capítulo del Salmo 19, vas a encontrar cómo la creación es una revelación de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, del control de Dios. Desde el verso 1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Después en el verso 4, 5 y 6 va a hablar del sol, que el sol sale de un lado de la tierra y se pone en el otro lado de la tierra. Es curioso, este Salmo, hermano, 19 de David tiene 3000 años. Y el hebreo hace 3000 años veía el sol como un astro. Mientras los egipcios lo miraban como un dios al sol, los hebreos lo veían como un astro, como una creación de Dios. Imagínate cuán avanzados estaban en cuanto al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Y aquí en el Perú, hermano, los incas creían en el sol en el siglo 7, 8, 10, 12 de la era cristiana, seguían creyendo en el sol. Pero a partir del verso 7 del Salmo 19, cambia violentamente el Salmo. Míralo, por favor. Después de hablar del Dios creador, ahora dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Y sigue hablando, sigo leyendo. 9. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que se destila del panal. 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, con esos mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Desde el verso 7 hasta el 14, el salmista está presentando la otra revelación. Ya no es la revelación de la naturaleza, sino esta revelación. Esta es la revelación que a nosotros nos dirige hacia lo correcto.
Entonces, si tú quieres tomar una decisión de cualquier tipo, una decisión económica, una decisión afectiva, una decisión educacional, una decisión de cualquier género en tu vida, la primera pregunta que tienes que hacerte es esta. ¿Estoy siendo dirigido hacia lo correcto? ¿Cómo contestas eso? ¿Por lo que te diga el horóscopo? ¿Por lo que te diga el psicólogo? ¿Por lo que te diga el periódico de hoy? ¿Por lo que te diga si sube o baja el dólar? ¿Cómo es que te diriges hacia lo correcto? Acá está. Porque la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Amén. Es vital, hermano, el primer acercamiento, la primera base bíblica. La segunda también en forma de pregunta. ¿Estoy siendo dirigido hacia lo bueno? O sea, lo primero es lo correcto. Lo segundo es hacia lo bueno. Y esto apunta hacia las metas de Dios. Las metas de Dios siempre buscan lo bueno. El Señor busca para ti, para mí, el sumo bien. Su reino está fundado en el ideal de la perfección. ¿Por qué? Su misericordia se renueva cada día, dicen las Escrituras. Y tú puedes confiar en que el Dios que te va guiando, aquí en la Escritura, es un Dios bueno. Tú abres el Nuevo Testamento en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versos 16 y 17, y nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Subraya, para toda buena obra. ¿Por qué? Porque Él siempre apunta a lo bueno. ¿Correcto? Entonces la primera pregunta que te haces, ¿estoy dirigido hacia lo correcto? La segunda, ¿estoy dirigido hacia lo bueno? Y tienes que buscarla siempre en la revelación especial de Dios que es la Biblia. En tercer lugar, la tercera dirección, ¿estoy siendo dirigido hacia lo propicio? La tercera pregunta que tienes que hacerte, ¿por qué? Porque el amor de Dios interviene aquí. El amor de Dios apunta siempre hacia lo propicio. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un pacto contigo y conmigo, un pacto de amor. ¿Te acuerdas Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo unigénito. Nosotros necesitamos entender que el amor de Dios apunta siempre a lo propicio porque su pacto, el pacto que hace con los seres humanos, se basa en su gracia, ese regalo que tú y yo recibimos sin merecer. Una gracia que nos capacita para amar, para perdonar, para liberar. Mira lo que enseña Colosenses capítulo 3, del verso 12 al 14. Allí dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí está el amor. ¿Amados de qué? Dice, ¿vestidos de qué? Mira este vestido. Te vistes de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Te vistes de ese vestido y puedes entonces vivir en un soportarse mutuamente, en un perdonarse mutuamente cuando hay queja del uno con el otro. Pablo continúa diciendo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, ¿vestidos de qué? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios siempre manda conformarnos a lo propicio, a lo propicio. Si tú lees Primera de Juan, el capítulo 4, por favor, búscalo. Primera de Juan, el capítulo 4, a partir del verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es el mandato del amor. El amor siempre es propicio. Entonces tienes las tres bases bíblicas para tomar decisiones. Si estás unido, si estás apuntando a lo correcto, a lo bueno y a lo propicio. Escúchame bien, no puede faltar ninguna de las tres. Aquí no hay mayoría. Tienen que ser las tres bases bíblicas las que apuntan a la decisión que tú estás tomando. La decisión tiene que ser correcta, tiene que ser buena y tiene que ser propicia. Es correcta si está de acuerdo con la ley de Dios, con la palabra, con los mandamientos de Dios. Es correcta. Es buena si está de acuerdo con las metas de Dios. Y es propicia si está de acuerdo con el amor de Dios. Es bien sencillo. Es bien sencillo. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ese es el amor, ese es el diseño para una nueva condición del corazón. Lo tercero, nos dice y nos enseña que el amor constructivo demuestra una nueva condición del corazón. Y aquí tenemos que podemos utilizar muchísimos pasajes. Vamos a utilizar simplemente el final del Evangelio de Mateo, lo que se conoce en la teología como la Gran Comisión, cuando del verso 19 y 20, Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verbo id allí, el verbo id, realmente Mateo lo escribió como yendo. O sea, no espera que tú obedezcas si vas o no vas. Esta es una linda introducción para lo que viene a partir de la próxima semana. Cuando dice id, miren el verbo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, no te está dando dos mensajes, no te está dando dos mandamientos, es uno solo. Este está diciendo, mientras vas, haz discípulos. No te está poniendo una elección. Ir de tal manera que tú puedes ir o no ir, obedecer o no obedecer. No. El Señor entiende y sobreentiende que tú estás yendo. Y mientras vas yendo, Dios te dice, haz discípulos donde quiera que vayas. Así de sencillo. Y tienes que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera parte, ¿no? Ahora bien, Dios demuestra su amor constructivo sin consentimientos, sin mimos. Y aquí nos va a hablar de discipulado. Discipular. Discipular es una obra activa de Dios. Y aquí hay tres palabras claves que quiero dejar contigo. Que esto demuestra que estamos en una nueva condición en el corazón. En una palabra, demuestra que tú y yo somos verdaderamente hijos de Dios y no meramente convencidos intelectuales. En primer lugar, el ser. El ser. Y para entender esto, hermano, tenemos que comenzar con el Salmo 8. El Salmo 8 es un salmo tremendo. Mira, por favor, busca el Salmo 8 y te va a ser de bendición hoy. El Salmo 8 solamente tiene 9 versos. Y si tú lees ese salmo, el punto focal está en el verso 4, cuando él dice, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Y yo quiero leerte los versos del 3 al 8. Allí dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites.
lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y entonces termina el Salmo como comenzó: oh Jehová, Señor nuestro. Ya no, como mire el verso 1, en el verso 1 dice, cuán glorioso es tu nombre, ahora dice, cuán grande es tu nombre, para finalizar. Pero los versos 3 al 8, míralo con cuidado. Y allí uno puede, después de leer uno se da cuenta que el salmista está juntando lo más grandioso de la creación, el macrocosmos. Está hablando de las estrellas, del firmamento, está hablando de las cosas lejanas, enormes, inalcanzables para nosotros, pero que puedes verla con tus sentidos, ¿verdad? Está hablando primero de eso. Y después está hablando de las cosas más pequeñas. Está hablando de ovejas, bueyes, pequeños animales del mar, ¿no? Entonces uno se queda admirado cómo de los versos 3 al 8 este salmo habla de las cosas más grandiosas de la creación hacia las cosas más pequeñas de ellas. Y en el medio está el verso 4, donde el salmista le hace una pregunta a Dios. En realidad son varias preguntas. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? ¿Sabes, hermano? Podríamos pasar meses tratando de tener una idea cabal de lo que es la creación y el lugar honroso que ocupas tú y que ocupo yo dentro de la creación. Yo quisiera tener un poquitín de tiempo, si tú tienes tu Biblia abierta, mira por ejemplo Isaías. Busquemos Isaías, capítulo 40, rapidito, verso 26. Y anótalo porque es precioso. Levantad en alto vuestros ojos, dice el profeta, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mira lo que está diciendo allí el salmista. Él creó todas las cosas. Ahora mira 48, unas páginas después. 45:18, perdón. Mira 45:18. Porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, no la creó vacía. La creó para que fuese habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. O sea, Dios nos está diciendo de que Él creó la tierra y no la creó sin propósito, no la creó vacía, la creó para ser habitada. Lee ahora 51, capítulo 16, siempre en Isaías. Y ahí dice, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. El Señor está evocando el momento en que creaba los cielos y la tierra, pero también estaba llamando a gente para ser su pueblo. Es decir, Dios considerando al hombre como una cosa grandiosa, lo crea para ser representante suyo, lo crea con una dignidad tremenda, lo crea para ser el regente de la tierra, lo crea para ser el más importante, la corona de la creación. Para eso te creó Dios, a ti y a mí. Eso se llama el ser. ¿Correcto? Derek Kidner, un autor, dice, Dios no creó el universo vacío, sino lleno de detalles para que fuera el hogar tuyo y de tu familia. Pero la caída
La caída del Edén hizo notorio que el hombre necesitaba un Salvador. Y si tú lees Génesis capítulo 3, te vas a dar cuenta que antes de expulsarlo del Edén, Dios le estaba prometiendo ya un Salvador. Le dijo a la mujer que una descendiente de ella iba a levantar un campeón que iba a derrotar a Satanás. Desde allí estaba anunciándose la venida de Jesucristo. Pero toda esa grandeza de la creación que hace que el salmista en el Salmo 8 le dice, Señor, ¿qué es el hombre para que tú pienses en él? ¿Qué es el hombre para que tú tengas siquiera memoria de él? Y yo voy a decir, es que tú eres digno. Tú eres digno. Y yo quiero decirte lo mismo a ti, hermano querido, o a ti, amigo, que estás aquí. Tú eres digno. Dios considera tu dignidad. Dios te ha creado así. No te ha creado como como un estropajo. No te ha creado como algo desechable. Que tú hayas maltratado tu ser, eso cae dentro de tu responsabilidad. Pero no le puedes echar la culpa al Señor. La caída de Adán nos dejó claro que el hombre necesitaba un Salvador para recuperar el ser perdido, el ser deformado. En segundo lugar, la segunda palabra clave, el tener. Porque junto con la creación, Dios le dio al hombre otro regalo. Le dio el tener autoridad y dominio propio. Los teólogos le llaman a eso libre albedrío, ¿verdad? Le llaman libre albedrío. Es decir, capacidad de autogobierno. Y si tú lees Mateo 28, que es donde estamos meditando, el verso 20, en su primera parte nos dice que nosotros hacemos discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una enseñanza de cómo obedecer mediante la transformación de la mente. De la mente. O sea, tú has sido perdonado en tus pecados. ¿Cuántos creen eso? Levanten su mano, que sus pecados han sido perdonados. Amén, gracias a Dios. Pero hermano, allí no queda todo. Por favor, mira Romanos capítulo 12 y el verso 2. Míralo por favor. Romanos 12, 2. Ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Dios quiere que tú y yo transformemos la mente, y porque el tener me da a mí autoridad y dominio propio. Me da autoridad y dominio propio. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo llegar a hacer la voluntad de Dios a través del dominio propio y de esta autoridad? ¿Cómo? Aprendiendo la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios, permitiendo que mi mente sea renovada, permitiendo que mi mente sea cambiada. O sea, el ser lo sumo con el tener. Y entonces recién paso a la tercera etapa, que es el hacer. El hacer implica el cumplir el mandato divino en la fuerza de Jesucristo. Cumplir el mandato divino en el poder de Él, en la autoridad de Él. Por eso el Evangelio termina con esta frase: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se requiere obediencia a Dios y a su palabra. ¿Me entiendes? Hablando de la crianza de los hijos, no se requiere allí que tú
superpongas esto a los deseos del niño. Porque cuando tú pones los deseos del niño por encima de lo que Dios quiere enseñarle, entonces estás bloqueando el proceso de santificación. La Biblia nos dice que tiene que haber una disciplina y esa disciplina nos hace obedientes. Hebreos en el capítulo 5 nos dice que el propio Jesús tuvo que aprender la obediencia. A pesar de que era el Hijo de Dios, que no tenía pecado, Él dice que padeció aprendiendo la obediencia. ¿Me entiendes? Y entonces esta estructura que demuestra una nueva condición de mi corazón es que yo he recuperado el ser de Dios, el ser creador de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo ha venido a mi vida, ha comenzado a restaurar mi vida. El que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el ser viene a ser otra vez el pilar para mí y para ti. Y a la vez tengo el tener esa autoridad, ese dominio para poder cumplir la voluntad de Dios. Y entonces con esa dupla y el poder del Espíritu Santo, entonces puedo hacer. ¿Está claro, hermanos? Esto es el prototipo de lo que se llama el amor constructivo. Y básicamente, tú y yo tenemos una tarea. No solamente vivirla nosotros, sino vivirla con nuestros hijos. Amén. Quiera Dios que tú puedas hacer esto ahora que te vas a acercar a la mesa. Te invito a inclinar tu rostro